En este video tutorial, aprenderás los pasos para crear aplicaciones. En esta ocasión con la aplicación del gato, aprenderemos cómo copiar los bloques de Tuncable. Tuncable es el sustituto de App Inventor 2. Con este programa serás capaz de crear aplicaciones sin saber programar y instalarlos en tu móvil y si te animas subirlos a Play Store. En este video tutorial del gato, aprenderemos cómo copiar los bloques del código para que funcione esta aplicación en otra ventana. Te será muy útil para agilizar tu trabajo. Y te preguntarás por qué debo de hacer esto, y la respuesta es para poder hacer una pantalla de bienvenida para nuestro dispositivo o añadir código de otras ventanas. Aquí en Screen 1 vemos las ventanas que tenemos por defecto. Esta primera ventana. Ahora lo que vamos a hacer es añadir otra ventana para dejar esta primera ventana para el inicio de nuestra aplicación, que una vez copiado borraremos para poner los componentes, para que inicie nuestra aplicación, pero esto ya lo haremos en otro video tutorial. En este solo copiaremos el código. Ahora añadiremos una segunda ventana para nuestra aplicación, pinchando aquí en añadir ventana. Aquí puedes poner un nombre para tu pantalla. Yo lo dejaré como está y pinchar en aceptar. Ahora que hemos creado la segunda pantalla, nos iremos a la primera ventana para copiar los bloques. Pinchamos aquí en Screen 2 para seleccionar el Screen 1. En la segunda pantalla tendremos que incluir la misma disposición de componentes que vemos en esta, y después borrar los componentes de la primera pantalla, para hacer el inicio de la aplicación. Ahora en bloques, copiaremos los bloques para añadirlos a la segunda pantalla. Pinchamos en bloques. Ahora podemos señalar uno de los bloques para copiar uno. Una vez señalado pinchamos con el secundario del ratón, y veremos estas opciones. Podemos desplazar hasta la opción Paste al bloque. Y pinchar en Paste a Blocks, pero yo no lo haré porque otra opción más rápida. Tú utiliza esta si solo quieres utilizar esta opción. Si lo copias, se almacenará en esta mochila que es donde se guardan, o guardarán tantos bloques como necesites. Pero como nosotros queremos todo el código, copiaremos todos los bloques. Pinchamos nuevamente en la zona en blanco, y veremos estas opciones. Desplazamos el ratón hasta la opción Copiar Blocks to Backpack. Con esta opción, copiaremos todos los bloques que hay en esta pantalla. Pinchamos en esta opción. Esta copia se almacenará en este icono, que es la mochila de Tuncable, que te ahorra mucho tiempo para construir tu aplicación, ya que si lo tienes en otra ventana, solo lo tienes que copiar y pegar en la ventana que te haga falta. Nos vamos a diseñador. Pinchamos en Screen 1 para seleccionar el Screen 2, pinchamos en Screen 2.
Ahora aquí tendremos que añadir los componentes para luego añadir el código copiado del primer Screen 1. Si quieres construir esta aplicación, solo tienes que seguir los vídeos tutoriales de mi canal de YouTube. Como ves aquí es como debe de quedar para incluir el código copiado a la segunda pantalla. Ahora pinchamos en bloques para añadir los bloques que hemos copiado. Pinchamos con el secundario del ratón. Buscamos la opción Paste all blocks from Backpack para pegar el código copiado anteriormente. Pinchamos en Paste all blocks from Backpack. Aquí tenemos nuestros dos bloques para que funcione nuestra aplicación. Ahora nos iremos a diseñador. Pinchamos en diseñador. Ahora nos iremos al Screen 1, donde tendremos que borrar todos los componentes, y el código para añadir unos nuevos componentes, y un nuevo código para la pantalla del inicio. Ahora pincharemos en Screen 1. Como he dicho antes, ahora tendremos que borrar todos los componentes y el código para añadir unos nuevos componentes y un nuevo código para la pantalla. Pinchamos aquí para seleccionar el primer componente. Pinchamos en borrar. Pinchamos en aceptar. Hacemos lo mismo con el otro componente, y pinchamos en borrar y aceptar. Y repetimos lo mismo hasta borrar todos los componentes. Pinchamos en bloques. Nos ponemos encima del bloque, ahora con el secundario del ratón, pinchamos en él, y veremos estas opciones. Desplazamos el ratón hasta borrar bloques, y pinchamos aquí. Hacemos lo mismo con el segundo bloque. Como ves, ya hemos eliminado todos los bloques. Veremos esta ventana, donde pincharemos en la primera opción. Ahora nos iremos a diseñador. Aquí tendremos que añadir la pantalla de bienvenida, pero eso ya lo haremos en otro vídeo tutorial. Como ya sabemos, las aplicaciones traen una intro o una pantalla de inicio, pero esto ya lo haremos en el próximo vídeo tutorial. En este vídeo tutorial, has aprendido los pasos para crear aplicaciones. En esta ocasión, con la aplicación del gato, aprenderemos cómo copiar los bloques de Tuncable. Tuncable es el sustituto de App Inventor 2. Con este programa serás capaz de crear aplicaciones sin saber programar e instalarlos en tu móvil, y si te animas, subirlos a Play Store.